Hola, bienvenidos a un video más de la serie de Matemáticas 1. En el video anterior estuvimos viendo cuáles eran las medidas de tendencia central o medidas de centralidad. Que habían varias, pero las más importantes y a fin de cuentas las que vamos a estudiar en este curso, porque es la que nos pide el programa, son la media aritmética o promedio, la mediana y la moda. Vimos algunos ejemplos para pocos datos. ¿Sí? Vimos que para calcular la mediana y para calcular la moda, lo mejor era, bueno, para la mediana era forzosamente hacer un ordenamiento de más chico a más grande. Y a la hora de hacer ese ordenamiento podíamos descubrir tranquilamente cuál era el dato que más se repetía y poder ubicar la moda de una manera más rápida, ¿no? Que para varios datos también podría ser un poco engorroso estar sumándolos todos para luego dividirlo. Imagínense que tuviéramos que hacer esta estadística de calcular la media, la moda y la mediana para, ¿qué les gusta? ¿300 datos? ¿Parecerían muchos? No, que va. Cuando hacemos encuestas, cuando hacemos trabajos de investigación social, por ejemplo, en la materia de métodos de investigación, que tenemos que redactar muchas encuestas, vamos a tener muchos datos, ¿sí? Y a lo mejor tenemos que calcular la media aritmética, el promedio de 200, 300 personas. Vaya, las empresas de mercadotecnia hacen muchísimo más, muestreos de miles, ¿sí? Entonces, debe de haber una forma que nos permita manejar un gran volumen de datos en poco espacio. Pues sí la hay, definitivamente la hay, y es de lo que vamos a tratar en este video, que son las tablas de frecuencias. Pero no todo es miel sobre hojuelas, porque al ahorrarnos el espacio o el manejar muchos datos y hacer operaciones con muchos datos, como ordenamientos, calcular la media, por ejemplo, y otras medidas de dispersión que veremos en videos siguientes, al ahorrarnos el trabajo en tenerlos más compactos, vamos a perder algunas cosas. Entre otras, la exactitud y además las fórmulas de cálculo de la media, de la moda y de la mediana se van a complicar bastante. Ya lo veremos. Pero bueno, no es para asustarlos, porque a fin de cuentas una fórmula no nos debe de asustar. ¿Por qué? Porque una fórmula no nos hará daño. Nosotros simplemente vamos a agarrar las fórmulas, vamos a sustituir los valores adecuados, vamos a hacer operacioncitas y ¡pum! Va a salir el numerito que nos va a dar la media, la moda o la mediana. ¿Sí? Ok, dicho lo anterior, vamos a ver cuál es esa forma mágica de manejar muchos datos, un volumen grande de datos en poco espacio. Y eso se llama las tablas de frecuencia. Vamos a verlas. Una tabla de frecuencias o tabla de distribución de frecuencias es una tablita en la que vamos a estar definiendo rangos de observación de los datos. ¿Sí? Por ejemplo, fuimos y preguntamos edades, ¿sí? Y registramos todas las edades. Y puede ser que hayamos registrado edades desde niños de kinder hasta personas adultas. Entonces tendríamos un rango bastante amplio, como desde 2 hasta a lo mejor 70 y tantos años, ¿sí? Y entonces decidimos generar ciertos intervalos de observación. Por ejemplo, vamos a contar cuántas personas hay entre 4 y 10 años. Y entre 11 y tantos años. Y entre tantos y tantos años. ¿Sí? Esos rangos se conocen como clases. ¿Sí?
y tienen un intervalo, unos rangos que se llaman desde aquí hasta acá, que se conocen como límites de clase o intervalos de clase. Entonces, vamos bien. Típicamente una tabla de distribución de frecuencias se vería así. Una columna de clases, es decir, de dónde a dónde van esos rangos o intervalos, cuántos datos caen en esa clase, lo que se conoce como frecuencia. ¿Ok? Frecuencia. Y otras tantas columnas adicionales. ¿Ok? Entonces, el numerito que está aquí, bueno, mi rango iría de tal a tal valor. El primer numerito sería el límite inferior. Y esta clase iría hasta un valor extremo superior, que sería el límite superior. De ahí es el rango en donde vamos a estar ubicando los numeritos. ¿Okay? Por ejemplo, de 2 a 8. ¿Sí? ¿Cuántos números en mi conjunto de datos hay entre el 2 y el 8? Pues no sé, o sea, inventamos algo. ¿Qué les gusta? 13. ¿Vale? Por decir algún nombre, ¿no? Mi siguiente clase no podría iniciar en 8. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si me encuentro a alguien que tiene 8 años, ¿en dónde lo voy a poner? ¿Lo voy a poner en esta clase o lo voy a poner en esta otra clase? No lo puedo repetir, si no estaría contando la edad de la misma persona 2 veces. ¿Sí? O lo dejo en una clase o lo dejo en otra clase. Es por eso que los límites no se pueden repetir a la hora de clasificar los datos. Entonces no podría iniciar en 8, tendría que iniciar en el consecutivo, en el que sigue. 9. De 9 a... Ah, caray, ¿de 9 a dónde? Bueno, fíjense en algo. Hay una distancia, por así decirlo, entre el 2 y el 8. Hay una diferencia numérica entre el 2 y el 8. Esa diferencia se conoce como ancho de clase o tamaño del intervalo de clase. Lo típico es ancho de clase porque es un poquito más corto. ¿Qué diferencia hay entre el 2 y el 8? Hay un 6. ¿Sí? Porque 8 menos 2, eso da 6. Entonces, 9 más 6 serían 15. Esa sería mi segunda clase. ¿Cuántos números hay entre el 9 y el 15? ¿Cuál sería el siguiente intervalo? Pues no empezaría en 15, sino que tendría que empezar en 16. Y le voy a sumar pues 6 datos. ¿Cuántos? ¿Hasta dónde nos iríamos? Hasta 22. ¿Sí? ¿Qué tanto? ¿Cuántas clases vamos a tener? ¿5, 10, 15, 20? Bueno, debe de haber alguna forma de poder definir cuál es el número adecuado o ideal de clases. Hay una forma. Hay una formulita que nos va a sugerir cuántas de estas clasificaciones, cuántos de estos rangos, clases que se llaman, debo de construir. Hay una formulita que me va a poder definir esta distancia o tamaño de clase. ¿Sí? Y bueno, las frecuencias, eso sí no me las va a dar ninguna fórmula. Eso lo tenemos que ir contando. ¿Ok? Bien. Lo que vamos a hacer a continuación es ir especificando cada paso para poder ir de un conjunto de datos a construir una tabla de frecuencias, bueno, poniendo primero mis límites de clase, de dónde a dónde va cada clase, para poder ir clasificando los datos en cada una de estas categorías, para poder sacar las frecuencias. ¿Okay?
Cada una de estos numeritos es una frecuencia. La primera se conocería como F1, la primera frecuencia, F2, F3, porque esta es la primera clase, la segunda clase, la tercera clase o rango o categoría, como queramos llamarlo, ¿verdad? Entonces, estos son los numeritos de las frecuencias. ¿Sí? Bueno. Entonces, vamos viendo la receta de cómo crear una adecuada tabla de distribución de frecuencias. Primer paso para la construcción de una buena tabla de distribución de frecuencias: encontrar los 3 valores fundamentales del conjunto de datos. Entonces, ese sería nuestro primer paso. Primer paso, los 3 datos fundamentales. Ustedes dirán, ¿y cuáles son? Primero, ¿cuántos datos tengo? Segundo, ¿cuál es el dato mayor u observación mayor? ¿Sí? O no sé, el término más grande, el más grande y el más chiquito. ¿Sí? El dato menor. Necesito ubicar esos 3 valores para ir al segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Bueno, el segundo paso es definir cuántas clases quiero. ¿Sí? ¿Cuántos rangos, cuántos intervalos vamos a construir para de ahí adentro clasificar? Bueno, hay una formulita, hay varias, pero una de las más fáciles de recordar es la raíz cuadrada del número de datos. ¿Sí? Entonces, si yo tengo 20 datos, la raíz cuadrada de 20 es 4 punto y cacho. Es un número entre el 4 y el 5. ¿Cuál voy a tomar? El que sea. ¿Sí? Es una sugerencia. A lo mejor necesito forzosamente tomar rangos de 10 en 10. Bueno, entonces que nos valga la raíz cuadrada del número de datos. O de 5 en 5. Aunque aunque la raíz del número de datos me quede 8, si me tengo que ir de 5 en 5, bueno, pues no importa, me voy de 5 en 5. Es una sugerencia. Como les dije, para 20 valores puede ser 4, puede ser 5. A lo mejor 4 se me hace muy poco, entonces tomaría 5. También depende mucho de los datos, ¿no? Si son datos que estén muy cercanos, pues a lo mejor tomar más rangos me permite como que separar un poquito los datos para que no queden todos apeñuscados en pocas clases. No sé, dependerá de la experiencia que tengamos, del tipo de datos, de qué significan los datos, de la importancia de la certeza de mis cálculos, si los quiero para qué, para una tarea, para una investigación, de métodos de investigación, para un estudio de mercado, lo que sea, dependerá mucho de eso. Tercer paso, ya que definimos cuántas clases vamos a construir, entonces viene nuestro tercer paso. ¿Cuál es ese tercer paso? Necesitamos calcular cuál es el tamaño de clase. El tamaño de clase, o también le habíamos dicho, ¿se acuerdan? La longitud de los intervalos, el tamaño, el ancho de clase, todo eso. Es decir, ¿de cuánto va a ser el brinco del límite inferior de cada clase al límite superior de cada clase? ¿Cuánto le tengo que ir sumando al límite inferior
para llegar al límite superior. Ese es el tamaño de la clase. ¿Cómo lo vamos a calcular? No hay una fórmula directa. Tenemos muchas veces que ajustarla. La mayoría de las veces tendremos que ajustarla, muy pocas veces va a salir exacto. Pero, vaya, ahorita les voy a decir cómo hacerlo. Entonces, es muy simple. Necesitamos calcular una formulita que es esta. El tamaño de clase, vamos a estandarizar como que el tamaño de clase es, o el ancho de clase o la longitud de la clase, es el dato mayor menos el dato menor entre el número de clases. ¿Ok? Este número que obtuvimos aquí, no es la raíz cuadrada del número de datos. ¿Por qué? Porque, insisto, si hubiéramos tomado 20 datos, la raíz cuadrada no es exacta. No voy a agarrar ese número, porque mi 4 punto y cachito no tiene sentido en cuestión de clases, porque las clases son los renglones que voy a tener, y no voy a tener 4.18, 4.30, lo que sea de renglones. Voy a tener un número entero, ¿sí? O 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es un número natural, es para contar, no puede tener decimales. Entonces es el número de clases que elegimos, no este dato. ¿Sí? Este valor, acuérdense, me va a sugerir cuántas clases, y a partir de ahí nosotros vamos a definir mediante la experiencia, o como les dije, como se nos pegue la gana, pero vamos a definir cuántas clases vamos a tener, el número de clases. Y este número de clases que al final nosotros decidimos adoptar en base a esta sugerencia es lo que vamos a estar dividiendo aquí. Esto generalmente me va a dar un número que va a tener mayor cantidad de decimales que los datos que voy a estar clasificando. Por ejemplo, si tomo en cuenta el número de... ¿qué será? Agarramos cajas de focos. ¿Sí? No, cajas de vasos. ¿Sí? Vamos a una tienda donde vendan cristalería y venden cajas de, a lo mejor, de 6 vasos en cada caja. Y lo que yo voy a hacer es contar cuántos vasos rotos hay en el interior de las cajas. A lo mejor abro una caja y no hay vasos rotos. A lo mejor abro otra caja y hay 3 vasos rotos, 2 vasos rotos, 1 vaso roto. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Mis datos son enteros, son naturales. 0, bueno, el 0 no es natural, son enteros. 0, 1, 2, 3, 4, 5 hasta 6. ¿Sí? Ahí, ese es el tipo de dato. Si yo hago mis clases con el dato mayor, el dato menor que he observado, mi número de clases, y me resulta 1.5, pues no tiene sentido tomar un 1.5, porque no voy a tener de 0 a 1.5 vasos rotos. O se está roto o no se está roto. ¿Ok? Entonces, ¿qué haría si me queda 1.5 y mis datos son enteros? No lo voy a redondear hacia arriba. Podría, pero eso haría que mis intervalos de clase crecieran demasiado rápido y mis últimas clases probablemente se quedarían sin datos. ¿Por qué? Porque mis últimas clases tendrían rangos que no se ajustarían a los datos observados. Tranquilos, esto lo vamos a poder ver y entender mejor con un ejemplo numérico. Nada más, ténganme paciencia. Entonces lo que vamos a hacer es, cuando calculemos este valor, si me quedan más decimales que los que tienen mis datos, yo voy a cortar ese número al número de decimales que tengan mis datos. Si mis datos son enteros, voy a cortar todos los decimales. Si mis datos tienen
2 decimales, voy a cortar del tercer decimal para enfrente y me voy a quedar con la parte entera y 2 decimales. Si mis datos tienen un solo decimal, me voy a olvidar del segundo para enfrente. Nada más me voy a quedar con la parte entera y un decimal, etc. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a poner una serie de datos y vamos a tratar de clasificarlos. Tenemos esta serie de datos. 6, etcétera, 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 hasta este 6. Entonces, nuestro primer paso, quedamos que debemos de descubrir 3 valores importantes. ¿Cuáles eran? El número de datos, el dato mayor y el dato menor. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenemos 12 datos. Muy bien, 12 datos. ¿Cuál es mi dato más grande? El 10. Y el dato más pequeño, el 6. Ahí está. ¿Ok? Entonces, segundo paso. ¿Cuántas clases vamos a utilizar? Dijimos que la sugerencia era la raíz cuadrada del número de datos. Entonces, eso es aquí un buen momento para sacar nuestra calculadora y ver cuánto es la raíz cuadrada de 12. Entonces, necesitamos hacer ese cálculo. Como les dije, generalmente va a ser un número con decimales y tendremos que decidir si lo redondeamos hacia arriba, hacia abajo o si nos va a valer lo que nos diga. La raíz cuadrada de 12 es 3.4641, etc. Entonces, ¿cuál utilizaremos? 3 se me hacen muy pocas. Vamos en esta ocasión a tomar 4. Entonces, mi número de clases lo defino como 4. ¿Sí? Y tercer paso, calcular mi tamaño de clase. Acuérdense que el tamaño de clase lo tenemos que cortar. ¿Sí? Lo tenemos que cortar a una cantidad de datos, a una cantidad que sea de la misma forma que los datos. Mis datos son enteros, mi tamaño de clase debe de ser entera. Por decencia, ¿verdad? Entonces, mi tamaño de clase lo definimos como el dato mayor menos el dato menor entre el número de clases. 10 menos 6 es 4, entre 4, en este caso me queda 1. Qué pena. Me hubiera gustado que quedara como 1 punto y cachito para recalcar el hecho de que nos tenemos que quedar con el entero, pero en este caso el tamaño de clase fue 1. ¿Qué significa? Pues que mis clases van a empezar, ¿sí?, en el valor más pequeño, el valor menor, el dato menor. ¿Sí? Ese sería nuestro cuarto paso. ¿Sí? El cuarto paso. Construir las clases. ¿Cómo se van a construir las clases? Vamos a empezar con el dato menor. ¿Y cuál es el dato menor? 6. Al 6 le voy a sumar mi tamaño de clase, que en este caso fue 1. 7. ¿Okay? El siguiente dato, la siguiente clase no empezaría en 7, sino en 8. De 8 a 9. 9. Vamos a empezar aquí del 10 al 11. Y del 12 al 13. ¿Notan algo? Espero que lo noten. ¿Notan algo? Como yo aquí redondeé hacia arriba mi tamaño de clase, estoy teniendo una clase, la del 12 al 13, que va a quedar vacía.
¿Por qué? Porque no hay ningún valor, porque mis valores más grandes son 10. Ese es el problemita de tomar muchas clases a veces o de agarrar un tamaño de clase muy grande. Si en lugar de haber definido 4 clases hubiéramos definido 3, fíjense que hubiera pasado 3, 4 entre 3 me queda 1.33333. Entonces yo corto a 1 y tendría mis clases de 6 a 7, de 8 a 9 y de 10 a 11. Y esta clase no existiría, no me va a quedar sobrando. Entonces, cuando veamos que nos va a quedar la última clase o las últimas clases nos van a quedar vacías, pues mejor las eliminamos porque pues, de nada sirve. ¿Ok? Entonces aquí la conveniencia a la hora de construir nuestras clases, vemos que nos convenía no redondear hacia arriba, sino quedarnos con el 3. No pasa nada si la misma tabla nos corrige, pues hay que hacerle caso. Ahora, vamos, ya que construimos nuestras clases de esa forma, empezando con el dato menor más el tamaño de clase, luego nos vamos al siguiente valor, más tamaño de clase, siguiente valor, más tamaño de clase. Vamos ahora a calcular las frecuencias. ¿Sí? Es decir, ¿cuántos datos hay entre el 6 y el 7? Bueno, tengo 6, 7, 6, 7, 7, 7, 6. ¿Cuántos hubo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mi primer frecuencia es 7. ¿Cuántos valores hay entre 8 y 9? Entre 8 y 9 tenemos 1, 2, 3. Mi segunda frecuencia es 3. ¿Cuántos datos hay entre 10 y 11? 1 y 2. 2 datos. Ahí está nuestra tabla de frecuencias. Ya la construimos. Tenemos nuestra tabla de frecuencias. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos con esos datos? ¿Sí? Fíjense que aquí hay algo bien interesante. ¿Sí? Ya que a mí me entregan esta distribución de frecuencias, yo ya no veo los datos originales. Yo sé que hay 7 valores entre el 6 y el 7, 3 valores entre el 8 y el 9, 2 valores entre el 10 y el 11. Y sobre todo esta clase, me están diciendo que hay 2 valores entre el 10 y el 11. A lo mejor yo muy equitativamente puedo pensar, pues uno es 10 y el otro es 11. O a lo mejor los dos son 11, cuando en realidad los dos son 10. ¿Sí? Una tabla de frecuencia me ajusta los datos en poco espacio, pero me deja muchas dudas sobre el comportamiento real del conjunto. ¿Sí? Es, como les dije, un poco el precio que hay que pagar por tener en un espacio reducido una gran cantidad de datos. Obviamente aquí no se nota la ventaja porque pues nada más agarré 12 datos. Pero si les pongo en una tarea, en un examen, 150 datos, ahí sí van a notar lo más cómodo que es tener todos los datos en un espacio pequeño. Ahora bien, esto se supone entonces que hay 7 datos entre el 6 y el 7. Hagan de cuenta que cada clase es como un grupo de la preparatoria. ¿Sí? Primer semestre, segundo semestre, tercer semestre. Bueno, primer semestre, tercero, quinto semestre. Nos gustaría entonces ubicar a un representante del grupo. ¿Sí? Es decir, un elemento que digamos, este elemento es el representativo de este grupo. ¿Quién sería? Podríamos pensar que el promedio, ¿no? Solo que aquí hay un problema. 6 y 7. ¿Cuánto es 6 y 7? Son 13. Entre 2 es 6.5.
todos mis datos son enteros. El 6.5 no es un digno representante. ¿Por qué? Porque mis datos son enteros y el 6.5 no es entero. Algunos autores, sobre todo de libros escolares, dirían quédate con el 6.5, pero no tiene sentido. Entonces, si somos decentes, añadiríamos 2 columnas más a nuestra tabla de valores. ¿Sí? Una tabla que le vamos a llamar los límites de escritura y otra que vamos a llamar con el nombre de MC, también conocido como marca de clase. Básicamente es el valor que va a representar a toda la clase. ¿Cómo vamos a hacer esto? Fíjense cómo va a ser el límite de escritura. No pierdan detalle. Voy a iniciar en el 6 y en lugar de terminar en el 7 voy a terminar en el 8. Este sí lo voy a iniciar en el 8, pero en lugar de terminar en el 9 voy a terminar en el 10. Este voy a iniciar en el 10, pero en lugar de terminar en el 11 terminaré en el que iría aquí, que es el 12. Si tuviera más, aquí iniciaría en el 12 y no terminaría en el 13, sino terminaría en el siguiente, que es 14, 16. ¿Ven el patrón? Estoy agregando un valor más a mi clase. Y entonces sí, los límites de escritura me van a permitir calcular una marca de clase cuyo dato sea del mismo estilo, cuyo valor sea del mismo estilo que mis datos. Porque 6 más 8, ojo, tiempo. ¿Ven esto? Esto es un rango, es de tal a tal valor, no es una resta. ¿Sí? Hay algunos que, si están bien despistados, en un siguiente paso aquí me escribirían -1, -1 y -1. ¿Por qué? Porque lo están restando. No, es de tal a tal valor. ¿Ok? Pónganle una doble flechita o algo parecido para que no se vayan a confundir. ¿Sí? Entonces, 6 más 8 son 14. Entre 2 sería 7. Esta es mi marca de clase. 8 y 10 son 18. La mitad es 9. 10 y 12 es 22. La mitad es 11. El 7, el 9 y el 11 son los representantes de mi clase. ¿Sí? ¿Qué tan importantes son estos representantes? Bueno, estos representantes me están diciendo que hay 7 valores entre el 6 y el 7. De hecho, me está diciendo que podemos considerar que mis 7 valores valen 7. Que podemos considerar que mis 3 valores valen 9. Que podemos considerar que mis 2 valores valen 11. ¿Sí? ¿Qué les pareció? Eso es lo que hace la marca de clase. Me dice, este es el representante y tú puedes considerar que todos los de este grupo son igualitos a este representante. Y en base a ese representante o marca de clase vamos a hacer cálculos. ¿Como cálculos de qué? De la media, de la moda y de la mediana. ¿Ok? Entonces, mi tabla que originalmente tenía 2 columnas, la extendimos a 4 columnas. Si a la hora de yo calcular mis clases puedo obtener la marca de clase directamente, es decir, que el promedio me hubiera quedado entero, me brinco los límites de escritura. Estos no serían necesarios. Fueron necesarios porque el promedio directo de los límites de clase no me quedaba entero, me quedaba decimal. Y no puede ser, porque la decencia nos dice que deben de ser del mismo tipo de datos. ¿Okay? Bien.
Por lo pronto vamos a dejar aquí este video. En el siguiente vamos a usar una mayor cantidad de datos, no tanto, no muy exagerado. Iremos construyendo nuestra tabla e iremos siguiendo con más número de pasos. ¿Cuál es el objetivo? Esto es bien importante. ¿Cuál es el objetivo? Poder hacer lo que hacíamos con los datos desagrupados. Ubicar la media, la moda y la mediana. Como parte de todo eso, de los pasos, les voy a enseñar a construir una tabla con todas las columnas necesarias para poder hacer los cálculos de la media, de la moda y de la mediana. Nos vemos en el siguiente video.